Darles un saludo muy especial a la gente de Zaruma que nos ha mostrado sus mensajes de apoyo en este proceso que está atravesando Pichincha Universal. Y recuerden, la Radio Pichincha somos todos. Es un placer compartir este espacio que no es solo de los pichinchanos y pichinchanas, sino también de la población del Ecuador en general, inclusive de los migrantes que nos ven a través de la transmisión en Facebook Live por la página de Facebook Pichincha Comunicaciones. Y en ese sentido quiero mandar un saludo muy especial a todos los migrantes ecuatorianos, especialmente a mi familia que vive en New Jersey. Quiero hacer un saludo muy especial a mi tía Norma y a mi tío Lionel, que sé que me están siguiendo y que están escuchando este programa. Y ahorita se incorpora con nosotros Pavel Muñoz, que está llegando. Antes de comenzar, quiero recordarles a todos que pueden escucharnos a través del sitio web pichinchacomunicaciones.com.es y no se olviden de nuestro reprise los domingos a las 9:30 por la cuenta de Pavel Muñoz de Asambleísta. Gracias, María Belén, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Miércoles 29 de enero, siendo las 18:05, efectivamente te escucho agitada, lo mismo que yo, y es que a pesar de haber salido con 30 minutos de anticipación para llegar a la radio, el tráfico es insoportable. Este es para nosotros un programa importante al cual al menos la nota editorial le dedicaremos a la libertad de expresión, nuestra muestra de solidaridad con Pichincha Universal, con todos quienes hacen esta radio, que al no ser una radio privada, en realidad están detrás todos los pichinchanos y todas las pichinchanas, María Belén, así que ya nos referiremos a esto en la nota editorial, pero como todos han hecho referencia, estamos preocupados, atentos, porque se respete la libertad de expresión y se respete también la voz y el patrimonio de los pichinchanos y las pichinchanas. María Belén, te fue muy bien la semana anterior, te estrenaste en la co-conducción y hay muy buenos comentarios. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, la verdad es que es algo que se me ha dado muy natural y que disfruto muchísimo y espero que la gente que nos escuche también lo esté disfrutando. ¿Cómo es eso? Se me ha dado muy natural, típico que no viene preparado, pero sacas tu discurso ¿y ya lo tienes armado o qué? Sí, me salió natural y armado también. Qué bueno, y hubo también buenos comentarios sobre la entrevista que lideró María Belén a Byron Villasís, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Este año va a ser un año de censo, por lo tanto un conjunto de retos, pero también un conjunto de preocupaciones por lo que se viene dando, María Belén. Ha estado de moda o se escucha mucho sobre la eliminación de la prueba Ser Bachiller. Y es justamente lo que vamos a tratar con nuestro invitado el día de hoy. Pero antes hagamos una revisión de las noticias que en esta semana se han hecho más importantes en la actualidad y lo que nos preocupa a todos del coronavirus. Wuhan y algunos países están en la mira de las redes sociales donde circula información acerca de esta enfermedad llamada coronavirus, el virus que ha causado actualmente 132 muertos. Actualmente existe información de que ningún ecuatoriano, que hay un ciudadano chino que está en el hospital con una presunción de la enfermedad. A pesar de que han pasado ya más de 72 horas desde que se envió la prueba, no tenemos noticias por parte de la autoridad sanitaria y eso nos tiene preocupados a todos. Mucho circo, pocas nueces, deberíamos decir en este momento, ¿no? Porque sí ha salido en cambio la noticia y los que quieran divertirse en el país, entre comillas, me imagino que podrán ir a este circo de hielo. Pero eso no es lo que nos interesa en este momento a los ecuatorianos. Lo que nos interesa, como bien tú señalas, es que se puede informar ya la situación de este ciudadano chino que está en un centro de atención público del Ecuador y saber qué pasa, pero sobre todo qué campaña preventiva debemos hacer. Sí, es muy importante que todos los ciudadanos se mantengan alerta de la información oficial sobre el tema y que guardemos las precauciones del caso, sobre todo con los niños, con los ancianos y evitando los espacios y teniendo precauciones sobre todo sanitarias. Yo quiero poner en la mesa de trabajo, en cambio, María Belén, lo que ha pasado y lo que ha dicho el INEVAL, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que dice que reprogramará el examen Ser Bachiller para el 6 y 7 de febrero a los estudiantes que se beneficiaron de la filtración de la prueba que se aplicó en el régimen Costa. Terrible, María Belén, se violentaron los procedimientos de seguridad y resulta que se filtró la copia, digamos, como en los viejos años, ¿no es cierto? El examen de grado se filtraba, las preguntas, increíble. Tanto hablamos de la corrupción en otros niveles y no nos damos cuenta de la corrupción que vivimos diariamente. Estos estudiantes que aceptaron utilizar unas preguntas filtradas también están incurriendo en corrupción y deberían considerar eso en sus actos como personas en su día a día. Muy buen punto, porque solemos señalar la gran corrupción. Vemos
digamos, los problemas en los otros y no señalamos que estos pequeños actos de corrupción también al final violentan la fe pública, al final no nos hacen y no nos convierten en buenos ciudadanos y por lo tanto es un tema que justamente lo trataremos hoy. Y finalmente, María Belén, decirles que el día de mañana, jueves 30 efectivamente, de enero, en el Pleno de la Asamblea Nacional debatiremos las reformas que se pretenden hacer a el COTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, donde me ha llegado muchas voces de preocupación, Belén, en el sentido de querer eliminar una ley que es importante como herramienta de planificación, como la Ley de Ordenamiento Territorial. Ya conversaremos de otros temas. Mañana pienso pedir la palabra en el Pleno de la Asamblea Nacional para manifestar mi molestia, que en realidad es la molestia de muchos ecuatorianos, por la pretensión de que las reformas al COTAD tumben una herramienta de planificación tan importante para el ordenamiento territorial. Yo quisiera saber cuál es la justificación para que de un plumazo en un artículo, así como si no hicieran nada, quisieran eliminar un proyecto, una ley tan importante como la Ley de Ordenamiento Territorial. Bueno, esto ya viene siendo materia de todos los días. Recordemos que también sin una evaluación previa sobre sus beneficios, sobre sus impactos, se pretendía eliminar, por ejemplo, los distritos electorales en las reformas al Código de la Democracia y efectivamente, además, Belén, es este comentario porque ella proviene del mundo de la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas. Qué importante que es, María Belén, que cuando tomamos una política pública la podamos evaluar, porque solamente evaluando y viendo de manera técnica, científica incluso si cabe la palabra, sus beneficios y sus problemas, es que podemos tomar correctivos. Y retroalimentar la política pública que tan necesaria es, justamente para que no nos digan que un circo puede erradicar la pobreza. Estuve escuchando que también va a disminuir la desnutrición infantil. Palabras del ministro Grant. Voy a ver además cómo se comporta ese circo, ¿no es cierto?, en los grandes calores y el clima de la costa ecuatoriana. 18:10, miércoles 29 de enero, felices nuevamente de hacer con ustedes Frecuencia Política y saludamos como siempre a Paulina Enríquez en la producción, Belu Proaño haciendo conmigo la conducción y evidentemente el saludo para Patricio Pinos y Javier Ojeda, que también son parte de la producción de este programa, y Diego Tello, que se incorporará más tarde con el segmento que hemos abierto de datos abiertos justamente, María Belén. Sí, estamos muy felices de tener toda esta información a su disposición, así que quédense sintonizados en Frecuencia Política. Y todo este equipo profesional que no hace este programa sino con el interés de informarle a usted y generar un pensamiento crítico en la sociedad ecuatoriana. Vamos entonces con la música, no perdamos más tiempo. Hemos escogido al rock alternativo y el pop rock, y en este caso una banda de Noruega, Ajá. Esta fue creada el 14 de septiembre de 1982. El grupo saltó a la fama mundial gracias a su álbum debut lanzado en 1994, el cual tuvo un enorme éxito y de ahí se convirtió la famosa canción Take On Me en un himno, digamos, básicamente de esos años, y para esta ocasión hemos escogido la versión acústica que también suena muy bien. Les dejamos entonces con Take On Me de Ajá.
Dialogando con estaremos con Enrique Santos para hacer un análisis de la situación de la educación superior en el país. Enrique Santos estudió Sociología en la Universidad de Cuenca, Ecuador, es PhD en Psicología por la Universidad Católica de Leuven, Bélgica, donde fue investigador libre entre 1997 y 1998. Tiene un título de magíster en Antropología del Desarrollo por la Universidad de Azuay, ha sido docente en las universidades de la Azuay, Milagro, Manabí, Machala y Católica de Santiago de Guayaquil, ha desempeñado los cargos de coordinador técnico del ex-SEACES, subsecretario general de Educación Superior de la CENESID y miembro del Consejo Superior de Educación Superior. Pero antes les invito a escuchar el editorial de Pavel Muñoz. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política. El editorial de Pavel Muñoz. Gobierno bipolar. Este gobierno nos ha demostrado que para todo mantiene dos posiciones contradictorias y que hace todo lo opuesto a lo que dice. Los ejemplos abundan. En materia económica, han hecho todo lo que han criticado y más. En cuestión de derechos, reaccionaron con demasiada violencia frente a la gran movilización de octubre de 2019, a pesar de que se vanaglorian de respetar el derecho a la protesta. Han desconocido el último informe de la CIDH sobre octubre, a pesar de que su discurso privilegia el supuesto respeto a los organismos internacionales. Y aun cuando se venden como un gobierno donde se respiran aires de libertad, hoy pretenden cerrar una radio pública como es Pichincha Universal. Esta violación al derecho esencial a la libertad de expresión se acompaña de vulneraciones al debido proceso, pues la pretensión de cierre se da sin acatar una medida cautelar otorgada por un juez de garantías constitucionales. ¿Por qué se quiere violentar un derecho humano? ¿Por qué contradicen tan abiertamente su discurso oficial? ¿Por qué la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones quiere cerrar la radio, a pesar de que un juez otorga una medida cautelar en favor de Pichincha Universal? La respuesta es sencilla. Este es otro capítulo de la persecución política existente en el país. La audiencia de esta radio pública es testigo que desde la victoria electoral de la prefecta Paola Pavón se han presentado un conjunto de acciones que muestran hostilidad de instancias de gobierno respecto a los medios de comunicación que han sido críticos. Podemos citar el caso de Radio Pichincha Universal, el portal Ecuador Inmediato o el canal internacional Telesur. Desde el cambio de las autoridades en el gobierno provincial, pero sobre todo a partir del pasado mes de octubre, Pichincha Universal ha tenido que lidiar con denuncias a su portal web por entidades gubernamentales, allanamiento a sus instalaciones, hostigamiento a algunos de sus periodistas, intervención y suspensión de su señal abierta, entre otros. Si consideramos lo acontecido con otros medios de comunicación y portales alternativos de información, podemos constatar que el común denominador es haber sostenido posiciones críticas al gobierno nacional. Pichincha Universal no es una radio privada, es patrimonio y voz de todos los habitantes de esta provincia. Por lo tanto, querer cerrarla porque ejerce pluralismo y levanta críticas a ciertas decisiones oficiales es una afrenta a todos y a todas las pichinchanas. La indignación que genera el intento de cierre de Radio Pichincha Universal se vuelve aún más grande cuando oímos de fondo una melosa, falaz y cursi retórica que habla de un supuesto gobierno de todos o de unos supuestos aires de libertad. Este es el editorial de Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con... Y ya se encuentra con nosotros Enrique Santos para que podamos conversar con él de educación superior. Pero creo que no vamos a poder hacer una evaluación de la educación superior si no topamos también el tema de la educación secundaria en el país. Y si no hacemos una valoración, y esta es la que te propongo, Enrique, gracias por estar con nosotros, una especie de valoración del antes y después
de la Constitución de Montecristi, que por ejemplo consagra el derecho a la educación superior. Me interesará conocer en tu momento cómo valoras si efectivamente eso posibilitó, como se ha dicho en algunos casos, la mejora en la tasa de matrícula, por ejemplo, de población afroecuatoriana, por ejemplo, población indígena, pero sobre todo, qué cambios se dieron después de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior. Muchísimas gracias, Enrique, gracias por estar con nosotros. Hemos escogido además a que Enrique pueda conversar estos temas con nosotros por su gran formación académica, pero sobre todo porque ha estado también vinculado con el manejo de la transformación de la educación superior en el país. Enrique, gracias por estar en Frecuencia Política. Muchas gracias, Pavel, por la invitación. Yo creo que hay que partir de un elemento que a veces no se considera. Un antes y un después que no tiene que ver con la calidad, un antes y un después que tiene que ver con el tema de la información. Antes de la LOES no teníamos información del conjunto del sistema. Recuerda tú cuando escuchábamos las quejas de los padres de familia, de los aspirantes a ingresar a la universidad, los reportajes en la televisión. Era la Universidad Central, era la Universidad de Guayaquil, la Universidad de Cuenca, pero nunca teníamos información completa del sistema. En mi opinión, uno de los grandes logros que se instituye con la nueva Ley Orgánica de Educación Superior de 2010 es que por primera vez en la historia tenemos información única a nivel nacional. Eso es un logro, porque te permite generar políticas públicas, pero nos plantea un problema. Se visibilizan los problemas de la educación superior. Los que antes entonces no se dejaban ver porque los datos estaban Los ocultos. veías fraccionados, es decir, tú veías en Guayaquil una cola de 3 cuadras para entrar a medicina, oías las quejas de los padres que tenían que pagar para poder entrar al cupo, que había sorteo, ¿no es cierto? O las quejas de los estudiantes que se hacinaban en galpones de 150 estudiantes de primer año, pero no tenías información completa. La LOES permitió tener esa información y la desventaja, entre comillas, de tener la información es que los actores pueden, obviamente, acceder a esa información, manejar esa información y presentarnos los números que sabemos son los que están generando el caldo de cultivo para esto que yo llamo el populismo académico, ¿no? De decir que se puede eliminar la prueba nacional, ser bachiller e inclusive cerrar posibilidades a otro tipo de medición. Eso como primer elemento, ¿no? Antes de llegar con esto que bien señalas como populismo académico y que ha marcado, digamos, la coyuntura de estos días sobre si se evalúa, si se elimina o no se elimina la prueba ser bachiller, ¿qué pasa con esta filtración de lo que era la prueba para algunos estudiantes del ciclo Costa? Utilizaste una palabra que me gusta y que quisiera, no es que me gusta en general, sino que me gusta para dar cuenta de los cambios en la educación superior, y tú hablaste de instituyen, es decir, de alguna u otra manera sí hay con la Constitución, sobre todo con la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior, un esfuerzo de institucionalización. Antes, Enrique, tenías de alguna u otra manera una suerte de combinación de juez y parte. El famoso CONESUB juntaba en el órgano, digamos, regulador, en el órgano rector de la educación superior a los propios rectores, es decir, quienes iban a ser, si tú quieres, regulados, controlados en el sistema de educación superior, eran los que regulaban y controlaban. No había, por ejemplo, un organismo que te acreditara y que asegurara la calidad del sistema. ¿Cómo adviertes tú qué logros, si es que son logros, ves en haber generado CENESID? Y de esto te pregunto también porque hoy desde ese populismo se dice cerremos la CENESID como si esto fuera, digamos, solución a los problemas del sistema de educación en general del país. ¿Qué ventajas en la institucionalización del sistema? ¿Está bien para ti que se haya establecido un ente rector de la política pública y por separado un ente, por ejemplo, que acredite y asegure la calidad del sistema? Yo creo que ahí hay un problema que sí hay que visibilizarlo. La Constitución de Montecristi habla únicamente de 2 organismos públicos. Habla de un organismo que es lo que actualmente sería el Consejo de Educación Superior, encargado de la regulación, planificación y coordinación con el Ejecutivo, y habla de un organismo de acreditación y evaluación que es el CASES, que actualmente, que antes era CEACES y que antes era el famoso CONEA. Ahora bien, en este esfuerzo de institucionalización, hablemos únicamente de estos 2 consejos por el momento,
efectivamente se logra algo que consagra la Constitución de Montecristi. Los administrados no pueden ser parte de la administración, los regulados no pueden ser parte de los organismos de regulación. Ese principio constitucional yo creo que ha sido exitoso en el caso de la educación superior, no porque se haya establecido, como algunos rectores a veces han sostenido, una distancia entre quienes regulaban o regulan actualmente y los regulados, sino porque se toma una, yo diría, independencia con respecto a los intereses inmediatos de los actores. Más que el CONESUB, porque el CONESUB yo creo que hizo algunos intentos, mal que bien, yo diría el CONUEB. El CONUEB era un organismo en donde los rectores se reunían para ponerse de acuerdo en cómo debía funcionar el sistema. Y la propia elección, la designación de los miembros del CONUEB y también del CONESUB respondía más bien a esto que yo te he escuchado a ti varias veces, lo has cuestionado muy bien, el tema del corporativismo. Es decir, eran las corporaciones de rectores, de las particulares, de las públicas, de las cofinanciadas, quienes expresaban, voy a utilizar la palabra con absoluto rigor, quienes negociaban la forma en que tenía que funcionar la educación superior. Yo recuerdo una frase que expresó una alta autoridad del CONESUB cuando se realizaba la evaluación. Una vez se reunió los evaluadores y la del CONEA. Y desde el otro organismo dijo, nosotros no olviden que tenemos que aquí actuar en función de los intereses de las universidades. Es decir, ahí se veía claramente esta tensión entre el pasado, en donde la regulación debía venir desde los propios regulados, como lo dijo esta autoridad, expresando los intereses de los propios regulados, de los rectores de las universidades, y el presente y futuro, y que actualmente es el presente, es decir, académicos que tratábamos o hemos tratado, deberíamos tratar de tomar distancias de esos intereses inmediatos y sobre todo una cosa, pensar en el sistema en su conjunto, porque ese es uno de los problemas, yo creo que de la transición, que lo hemos sentido inclusive en el CES, en el CACES, que los docentes, los académicos que estamos en estos organismos, no terminamos de desapegarnos de este sentido de pertenencia a una universidad. Es decir, yo soy de la Politécnica Nacional, lo digo con respeto, y por lo tanto siempre trato, a pesar de ser parte de este organismo autónomo, siempre trato de alar un poquito el agua para mi molino, ¿no es cierto? Yo soy parte de la universidad particular, trato de alarla para mi particular. Es decir, este corporativismo se empezó a romper, pero lamentablemente, y eso ya es un tema de orden político, no de diseño y de arquitectura institucional, actualmente los organismos, los consejos de Estado en este caso, han caído nuevamente bajo la férula del control político que se hace directamente desde el Ejecutivo. Eso está absolutamente claro. Señalas un tema con mucha precisión, Enrique, y es este tema donde Montecristi hace énfasis en separar los intereses, digamos, para que no sean juez y parte, por ejemplo, quienes van a ser regulados. Pero recordarle también a la ciudadanía que ese principio estaba ya previsto desde la Constitución del año 98. La Constitución del año 98 impedía que alguien regulado sea parte del órgano de regulación, sobre todo para el ámbito de telecomunicaciones, el sector de electricidad, o el caso, digamos, del sistema financiero, que fue tan, digamos, patético como los intereses de los regulados. En ese caso, los bancos estaban presentes en la participación de la Junta Monetaria Bancaria, o el Banco Central. Solo que en el caso de las universidades, apelando al principio de autonomía, que yo digo era autarquía antes de la ley de 2010, las universidades, los rectores lograron que se mantenga un organismo en donde ellos tenían mayoría, ellos y sus delegados. Ahora entremos un poquito al tema ya de los retos de la educación superior, y quiero topar este primero. La educación superior está planteada, y la educación en general, como un derecho universal y gratuito, y la educación superior como un derecho gratuito, no así universal. Por lo tanto, Enrique, ¿qué rol cumple ahí una prueba que de alguna u otra manera, digamos, te permite el ingreso a la universidad? Centrémonos en la prueba, después te voy a plantear el problema de la oferta, ¿no es cierto? Sí, de si es que hay la suficiente oferta de cupos en las universidades. Pero, en tu concepto, la prueba como prueba, ¿le está generando una mejoría al sistema? ¿Es susceptible de ser mejora de la prueba, pero tenemos que mejorar la prueba, o es que debemos eliminarla? A ver, a mí me gusta siempre ubicar las cosas en contextos. ¿Cuáles son los sistemas que funcionan bien? ¿Cuáles son los sistemas que funcionan mal?
Y evidentemente también diferenciar los contextos. No es lo mismo Europa, no es lo mismo Estados Unidos que Sudamérica, que Latinoamérica. Y dentro de Sudamérica hay distinciones. Yo creo que los sistemas de más alto rendimiento y eficiencia que se puede medir, porque la educación superior incide sobre la educación del bachillerato. Por ejemplo, se forman los docentes, modelo Finlandia, se forman los docentes que luego incrementan la capacidad de los estudiantes de básica y de bachillerato. La universidad requiere un sistema de admisión, olvidémonos de los cupos, requiere porque hay un concepto que a mí me parece clave en la idea original con la que se creó el ENES, que es la medición de aptitudes, no de conocimientos. Es decir, yo puedo tener una ventaja comparativa contigo porque yo tengo una formación en ciencias naturales. Si quiero entrar a medicina, obviamente, y tú eres de sociales, tengo una ventaja que no es una ventaja de aptitud, es una ventaja de conocimientos. Es posible que yo, que tengo más conocimientos en ciencias naturales, ¿no es cierto?, no tengo la aptitud para ser médico, porque no tengo el sentido de empatía, porque no tengo las destrezas psicomotrices que se requieren, por ejemplo, para el ejercicio de ser cirujano, porque no tengo la fuerza de carácter para poder ver a un paciente que se está desangrando, ¿sí? Mientras que otra persona, ¿no es cierto?, que puede venir de otro campo del conocimiento, no tiene los conocimientos en biología, pero tiene la aptitud para ser médico. Yo creo que ese concepto que estuvo originalmente en el ENES es lo que se ha venido perdiendo. Y ese es el concepto que se aplican en los sistemas de más alto rendimiento. Es decir, tú estás poniendo énfasis en que el sistema de admisión debe hacer énfasis en la aptitud. En la aptitud. Mira, el sistema estadounidense que tanto se lo pondera, no voy a entrar a calificarlo, pero ciertamente es de los mejores del mundo. Tiene una prueba que es la traducción sería el test de aptitudes escolares. Es decir, lo que se mide es la aptitud que tiene el chico o la chica para poder ingresar a la universidad. No se mide el conocimiento. Y esa prueba, por ejemplo, está claramente dividida entre la parte verbal, la parte numérica y la parte de razonamiento. Adicional, lo mismo ocurre en Europa, ¿no? En los países europeos que mantienen esta prueba, porque ahí también hay diferencias que hay que mantener. Es decir, en los sistemas que tienen, por ejemplo, no un examen nacional unificado, Gran Bretaña, sino que tienen pruebas de cada universidad, sin embargo, la lógica es la misma. Se mide la aptitud. Finlandia tiene un sistema nacional unificado. Se mide la aptitud. Pero miden. Pero se mide. Yo estoy de acuerdo, no se debe medir el conocimiento. Eso genera diferencias muy grandes. ¿Cuál es el problema que tenemos en el caso de nuestro país? Dos. Primero, la anterior CENESID estaba apuntando hacia generar un sistema de medición de aptitudes diferenciadas. ¿Qué quiere decir diferenciadas? Los que van a deportes necesitan algunos test complementarios, eso ya se había implementado. Los que van a artes tenían unas pruebas complementarias, pero me parece que se debía afinar, y estaba avanzándose hacia eso, hacia una prueba por campos de conocimiento. Evidentemente, las aptitudes, no los conocimientos, para ir a medicina, biología son unas, las aptitudes para ser un matemático son otras, las aptitudes para ser un artista son otras. O sea, siguen siendo aptitudes, pero adapta según el campo de conocimiento. Se adapta según el campo. Yo creo que se iba avanzando y tenía que irse en ese sentido. Y hay que desmitificar una cosa. ¿Quién es el principal responsable de estas pruebas? No es la CENESID, cuidado, es el INEVAL. El INEVAL es un organismo que depende del Ministerio de Educación Superior, y el INEVAL ha tenido una precariedad institucional asombrosa. En el gobierno de Rafael Correa, y mientras fue secretario de la CENESID, René Ramírez, hubo un solo director, que era, lo voy a dar con nombre y apellidos, era Harvey Sánchez. Él se encargó de darle continuidad al proceso, él iba mejorando el proceso, ¿sí? Y lo hacía obviamente en coordinación con la CENESID, que hay que aclarar su rol, no es el de tomar la prueba, es el de coordinar con las universidades para que las universidades ofertan los cupos, genera la plataforma en que el estudiante dice: yo quiero estudiar medicina, quiero hacerlo en la central, si no puedo en la central, bueno, aceptaría en la Universidad de Cuenca, etcétera, etcétera. Ese mecanismo estaba yendo por buen camino, con una seriedad que yo la voy a ponderar siempre por parte del doctor Harvey Sánchez. ¿Qué hemos tenido desde que se instaura el actual gobierno? Estuvo
con nombres y apellidos. Estuvo Falconi como ministro, estuvo Harvey un tiempo, luego lo cambiaron, luego fue otra distinguida académica, salió Fander, vino otro ministro, cambió el director de INEVAL, luego ese ministro salió, vino otro ministro, cambió el director de INEVAL, y de lo que yo he visto, porque obviamente no tenemos acceso a las pruebas completas, es que el examen de aptitudes, que fue el que se concibió originalmente para la prueba del ENESE, que ahora se llama Ser Bachiller, se ha convertido en un examen de conocimientos. Se giró a eso y genera un problema. Y generó un problema, porque yo he leído en Twitter, que es la red que más sigo, leído quejas que me parece son razonables. Por ejemplo, de una profesora de literatura que decía que se le entregaba a los estudiantes un fragmento y se le decía de qué libro y de qué obra y de qué autor está sacado esto. Eso no es medición de aptitudes. Claro, pero eso sería una locura. Es una locura, pero eso es lo que se está preguntando. Pero vas a un buen punto, Enrique, porque esto es lo que a mí me pasa, digamos, de manera general con algunos temas. Si se necesita entonces un sistema de admisión, y este sistema de admisión está probado que hay países a los que les funciona bastante bien medir las aptitudes, por lo tanto, no puedo yo invalidar el mecanismo de medición de la aptitud, en este caso una prueba como Ser Bachiller, porque a alguien se le ocurre meter una pregunta impertinente. Lo que yo tengo es que modificar las preguntas impertinentes, seguir puliendo el sistema para que me dé cuenta de las aptitudes que tienen los estudiantes para ingresar, pero no es que hacemos, como dice este dicho, botar el agua sucia de la tina con todo el niño adentro. Con el niño adentro. Es decir, porque si hemos hecho unos logros en avance del sistema, y señalas también otro buen punto para la cultura político-institucional de este país. Todo nuevo director que entra a cualquier institución quiere resetear esa institución. El mundo empieza conmigo. El mundo empieza conmigo. Y una política como la política de educación superior, política pública me refiero, debe ser de largo plazo, debe ser de Estado y debe tener continuidad. Yo voy a esto. A mí me parece que el tema central, más que en la CENESID, está en INEVAL. ¿Cómo logramos que INEVAL se institucionalice en términos de tener un equipo profesional, un equipo que haga carrera, de tener directores de largo plazo, por concurso, diría yo, por ejemplo, que puedan estar más allá del tiempo que está un ministro de Educación, que lo cambie inmediatamente? Se necesita que INEVAL se profesionalice con académicos, con especialistas del campo educativo y del campo tecnológico, de todas las áreas del conocimiento, que puedan rehacer los exámenes que actualmente, por lo que veo, están destrozando el concepto de aptitud, y medir realmente las aptitudes por campos de conocimiento, inclusive generando esto que sí tiene el sistema estadounidense, que es, si yo quiero entrar a artes o si yo quiero entrar a deportes, tengo que dar algunas pruebas adicionales, o si quiero entrar a idiomas, tengo que dar algunas pruebas adicionales. Yo creo que el tema no está, como bien dijiste, en echar la bañera con el agua sucia y con el niño adentro. Hay que botarle el agua sucia y hay que volver a bañar al niño. Hay que reconstruir al INEVAL, hay que darle una institucionalidad que esté al margen de las vicisitudes del gobierno y que sea ese organismo técnico el que haga el diseño de las pruebas. Quisiera hacer una pausa aquí, digamos, para tener una primera gran conclusión, que me parece muy interesante la conversación con Enrique Santos. Les recuerdo, estamos conversando sobre educación superior. Apuntemos y pongamos las tintas donde debe estar. ¿Tú crees que no es efectivamente en el CENDECID, sino INEVAL, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa? Este es el que debería seguir puliendo la prueba como un mecanismo de admisión para que mida aptitudes y no conocimientos, y por lo tanto es una visión más de populismo académico el decir a la fácil elimino la prueba, cuando en realidad lo que deberíamos buscar es una mejora. Pero paso a otro punto, entonces, Enrique, que me parece importante, y tú señalas también el problema de la oferta. Lo que tenemos en números es que si consideramos los estudiantes que dan el examen y los cupos disponibles, hay básicamente una diferencia de 2-1. Es decir, exactamente, hay el doble de estudiantes que dan el examen para graduarse de bachiller, pero en realidad hay, ¿no es cierto?, cupos para la mitad de ellos. Esto nos lleva a un problema de, primero, cómo fortalecemos la generación de más cupos, más oferta de la educación superior, Enrique, y no sé si ahí quieras topar este otro elemento. Hay un sentido aspiracional en la sociedad ecuatoriana de buscar que
tu niño, mi niño a los 18 años, todavía nuestras familias incluso piensan así, esté en la universidad y desprecian la formación técnica, por ejemplo, la formación técnica profesional. ¿Cómo enfrentamos el tema de la oferta? ¿Cómo abordamos este reto, Enrique? A ver, ahí hay un tema de lo que yo siempre digo, hay un imaginario social, ¿no? Que es un imaginario social muy fuerte, no solo en Ecuador, también en Perú veo que es bastante fuerte. Pero es un imaginario social que descansa en el hecho de que la formación que viene desde el inicial, el básico y el bachillerato, se orienta a inculcar a los jóvenes y a sus familiares que tienen que ir hacia la universidad. Los sistemas de los países más desarrollados, y yo sé que hay gente que dice, nosotros somos el tercer mundo, no debemos compararnos con ellos, yo lo siento mucho, yo pienso que tenemos que pensar, ¿no es cierto?, alto para llegar alto. En materia educativa, sí, nuestro referente no debe ser el más alto. No podemos estar pensando en la media o en bajo el promedio, no, tenemos que pensar alto y tenemos que llegar alto. Eso fue un gran mérito que tuvo el proceso de la Revolución Ciudadana durante el periodo anterior. Entonces, el sistema finlandés, el sistema alemán, son sistemas muy rigurosos en cuanto a ir descubriendo la aptitud del niño. Esto es importante, ya no solo a través de una prueba, sino a través del acompañamiento que se hace desde que es niño, cuando entra al básico, cuando pasa al bachillerato, y se le va orientando. A ver, tú puedes ser un excelente técnico en software, no necesitas ser un ingeniero de sistema. Un ingeniero de sistema no hace diseño de software, no hace programación. Él lo que hace es diseñar sistemas, que es otra cosa. Pero que al final en una sociedad moderna un técnico en software es tan valioso como un arquitecto. Es más valioso. A mí, claro. Yo tuve la ocasión, perdón, una pequeña cuñita, cuando estaba en el CEACES, buscábamos un programador y no encontrábamos, porque todos los ingenieros pensábamos, son ingenieros de sistema, y sucede que los ingenieros de sistemas no sabían programar al nivel que lo puede hacer un programador, y los programadores que están en el nivel técnico, tecnológico, eran poquísimos, y estaban mucho mejor remunerados en el sector particular, en el sector privado. Déjame ponerte otro ejemplo que a veces tiene que ver con este desprecio de determinadas profesiones que terminan siendo muy importantes en la sociedad. Cuando se había adoptado como política de Estado el desarrollo infantil integral y lo importante que es trabajar en los niños de 0 a 3 años y había los recursos para contratar profesionales, el país no tenía, digamos, especialistas en parvularia, especialistas en desarrollo infantil integral, y por lo tanto, así tú no hayas tenido los recursos, no tenías esos especialistas para trabajar con niños de 0 a 3 años. Por eso lo importante de que todas las profesiones y las áreas técnicas son igual de valiosas para las sociedades. Y definitivamente atractivas, ¿no? El mundo de la informática, que es una de las cosas más apasionantes que hay, en donde se está cocinando el futuro de la humanidad, el tema de la ingeniería genética, etcétera, no tiene solamente el nivel alto. Hay gente que yo veo que le gusta la programación, por ejemplo. Hay gente que le gusta la creación de gadgets, ¿no? De dispositivos. Para eso no necesita seguir una ingeniería informática. La ingeniería informática está pensada para el diseño de grandes sistemas, de redes, para meterse en el tema de la inteligencia artificial, pero lo que le gusta a muchos chicos, que es estar en el día a día, de crear juegos, de crear software, eso lo puedes hacer con un nivel tecnológico avanzado. Y el problema está en que aquí la educación técnica y tecnológica ha sido totalmente descuidada. Eso te iba a preguntar, ¿y la oferta de esa educación técnica y tecnológica? No sé si incluso tienes conocimiento de la famosa oferta de los 40 institutos técnicos tecnológicos, que yo decía que se llamen incluso universidades técnicas tecnológicas, para que la gente no tenga esta lógica, digamos, qué sé yo, este chip psicológico, decir, el hijo de mi vecina sí está en la universidad, el mío solamente en un instituto, cuando también podrían llamarse, habría que hacer algunas reformas legales, adecuaciones, pero verla esta como una educación superior, tecnológica, técnica, igual de valiosa. ¿Qué está pasando con esa oferta? En la discusión, en la campaña preelectoral del actual presidente, él habló de la creación de 42 universidades, ¿recuerdas? Sí. Luego sus asesores tuvieron que corregirle y decirle, no, presidente, no pueden ser 42 universidades, lo que tenemos que crear son institutos tecnológicos superiores. Hasta ahí íbamos bien, el primer secretario de Educación Superior apuntó por ese camino, pero luego entraron en este juego, a mí me parece, de contrarrestar el discurso de Creo,
que no hay que decirlo con nombre y apellido. El discurso creo de que la gente tiene que llegar a la universidad, no hay que romperle los sueños, etcétera, etcétera. Le escuché decir lo mismo al primer secretario de Educación Superior del actual gobierno y crearon una figura absolutamente demagógica, el Instituto Tecnológico Superior Universitario. No existe uno solo. No existe uno solo, no hay ningún proyecto para crearlo porque la gente y las instituciones que están en capacidad de crear estos supuestos institutos tecnológicos superiores universitarios, qué nombre tan largo, prefieren crear carreras universitarias. El Instituto Tecnológico Bolivariano de Durán, una gran institución, presentó carpeta y me llama la atención que no se haya resuelto todavía en los organismos que deben hacerlo, me parece que está trancado en CASES, para hacer universidad. Obviamente, porque ¿qué les interesaba a ellos de ser un instituto tecnológico superior universitario cuando tenían laboratorios, tenían masa de docentes, tenían cobertura, tenían atracción para hacer carreras universitarias tecnológicas, que es una cosa muy diferente? Entonces, se creó esta figura y no tienes un solo instituto tecnológico superior universitario, ni siquiera están diseñados, porque cuando estábamos en el CES nosotros no terminábamos de entender cuál era la diferencia. La diferencia era el papel que decía, estas carreras son de tercer nivel, pero por decreto, pues. No estaba absolutamente claro dónde estaba la diferencia real entre estos dos. Y esto llevó a una cosa que es bien importante señalar. De los 42 primero universidades, luego institutos técnicos superiores que se dijo que se iban a implementar, el año pasado, a julio, que es la última noticia pública que tenemos sobre este hecho, el gobierno habló únicamente de 5 institutos, 15 institutos, de repotenciar 15 institutos, no crear, y no lo hacían en todas las provincias del país, sino básicamente, ya como siempre, Azuay, Pichincha, Manabí, y de las provincias periféricas me parece que estaba Esmeraldas, El Oro, Sucumbíos, pero la mayor parte de las provincias quedaron fuera. Y se asignaban 164 millones para eso. Entonces, no hay realmente el incentivo a la educación técnica tecnológica que se dijo se le iba a dar en este gobierno, no se ha avanzado. Hay un incremento formal de cupos a través de empujar, lo voy a decir. Cuando dices formal. Formal quiero decir, obviamente, aumentan los grupos en los institutos de 27,000 a 45,000. Es verdad que aumentaron, pero caramba, haber estado en el sistema me da una ventaja. Soy amigo de los rectores. Y los rectores de las públicas me han dicho, de los institutos públicos me han dicho, nos obligan a meter 60 estudiantes donde antes teníamos 45. Entonces, obvio, pues, está subiendo un 25% la oferta. Así se hizo, a golpe Pero eso no deteriora la calidad también en el tema del número de asistentes de una clase. Uno de los logros que tuvo la educación superior a partir de las LOE fue justamente, y sobre todo a partir del funcionamiento del CEACES, fue poner parámetros, no cuantitativos, sino parámetros de calidad. Es decir, ¿cuántos estudiantes es el número adecuado para que puedas interactuar con un profesor y que puedas utilizar un laboratorio de química, un laboratorio de informática adecuadamente? No hay un número mágico, pero había una lógica, un número determinado de profesores con un número determinado de estudiantes. Más o menos pensábamos en esa lógica de la planta docente que tiene el Ecuador entre 30 y 40 estudiantes. Pero hago también una pausa por lo importante que es esto para la ciudadanía que nos escucha, porque a veces, claro, puede ser muy fácil decir sobre este dogma o sobre esta mentira, digamos, de que antes sí teníamos libre acceso. Claro, ¿de qué saco yo? ¿O qué saco yo en términos de mejorar la calidad del sistema de educación superior? Si, por ejemplo, en un aula de laboratorios, donde voy a necesitar que la gente esté viendo el microscopio, por decirte algo, y tengo 35 microscopios, ¿qué saco metiendo 150 estudiantes en esa aula si al final del día no les voy a permitir a una gran parte trabajar con el microscopio? Es decir, de ahí la importancia de haber generado estándares, ¿no es cierto? Y se trabajaba y se planificaba mucho por estándares. ¿Qué sé yo? Defensores públicos por cada 100,000 habitantes, fiscales por cada 100,000 habitantes, ¿no es cierto? O número de estudiantes por cada X profesor, por un profesor de educación superior. Por eso me voy, y está tan interesante la charla que se nos corre el tiempo, Enrique, y tengo básicamente 3 minutos más. Me voy a tus impresiones finales sobre lo que quieras, pero tratando de llevarte a este terreno.
No fue entonces adecuado que llevemos al sistema de educación superior a un concepto donde busquemos mejor calidad. ¿En qué sentido? Que el estudiante que entre, el sistema haga todos los esfuerzos porque se gradúe. En vez de lo que pasaba antes, que el estudiante podía entrar so pretexto, entre comillas, de libre ingreso, pero pasaba 4, 5, 6 años en primer año de todas las facultades en las que podía pasar. Sí, yo te puedo poner mi ejemplo vivencial. Yo entré en sociología en la Universidad de Cuenca, en el año 1976. Éramos 120 estudiantes, nos graduamos 10. ¿Sí? Yo fui profesor en la misma Universidad de Cuenca de administración de empresas, les dábamos técnicas de estudio a los chicos. Se abrían, bajo el concepto del libre ingreso, y como habían los recursos, se abrían 16 paralelos de 50 estudiantes. Pero cuando se pasaba al segundo semestre, quedaban apenas 4 paralelos. Eso es ineficiencia. O sea, supuestamente entrabas, pero el sistema te cernía y ya no pasabas al segundo. Yo le escuché a un asambleísta decir que lo que hay que hacer es mejorar los sistemas de nivelación. Perdónenme, los sistemas de nivelación ya existían, han existido, y los niveles de promoción, ¿no es cierto?, de los sistemas de nivelación no pasan del 40%. Es decir, el 60% de los estudiantes que entran a estos sistemas de nivelación de las universidades, no los que tenía la CENESID antes, no logran pasar y entrar al primer año, por un tema elemental que tú lo topaste, cupos. Algo que dejó la LOES es el chip de calidad. ¿Sí? Es decir, las universidades, los rectores, no la gran ciudadanía, los asambleístas dicen, a ver, si usted quiere eliminarme el ser bachiller, ¿de dónde vamos a sacar, no es cierto, el dinero para 125,000 estudiantes adicionales que habría que aceptarle en la universidad pública por semestre? Es decir, estamos hablando 200,000 por año. Qué buen dato. Sí. Además, ¿dónde vas a sacar ese dinero con la otra mano tu discurso es el de la austeridad? ¿No es cierto que no tienes que invertir en lo público? Es demagogia total. Es demagogia, no es viable. Políticamente y electoralmente puede tener muchos efectos, pero eso va a destruir las ilusiones de quienes creen que esa es la salida para entrar a la universidad, porque no van a poder entrar. Porque si ahora no hay dinero para poder sostener estos 125,000 que logran aceptar cupo cada semestre, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando tengamos, en vez de 120,000, tengamos 200,000 cada semestre, ¿no es cierto? ¿De dónde va a salir el dinero para poder darles a las universidades públicas, estamos hablando, laboratorios, profesores? Ni siquiera el sector privado lo puede hacer. De ahí que haya un banquero que le contesta al otro banquero, que dice claramente no se puede, los mejores sistemas universitarios del mundo necesitan un sistema de admisión, eso es indiscutible. Los países se gobiernan y no se administran como si fuera una gerencia, así que en este que va a ser un año electoral, ojalá usted cierna a sus candidatos, al menos en términos de educación superior, como aquí ha demostrado conocimiento, solvencia y propuestas concretas adaptadas a nuestra realidad. Enrique Santos, a quien agradecemos esta fructífera charla y este conocimiento que ha podido compartir con nosotros y con la gente que nos escucha. Muchísimas gracias, Enrique. A ti, Pavel, ustedes. Vamos entonces con nuestro segmento Datos Abiertos y nos tomamos segundos nada más para que Diego Tello nos pueda decir qué datos ha preparado para el de hoy. Estadísticas en nuestro segmento Datos Abiertos. Datos Abiertos. En Frecuencia Política. Bueno, sí, muy buenas noches y en este segmento de datos abiertos he preparado datos electorales, una vez que ya la Asamblea ha aprobado el tema de reformas electorales, principalmente en el tema de la participación. Si bien es cierto, en las elecciones tenemos un ausentismo histórico del 18%, he segmentado el tema de ciertas categorías y es el caso de Fuerzas Armadas. ¿Sabían ustedes que en el 2013 la participación de Fuerzas Armadas fue del 50%? Y ahora, actualmente, en el 2019, la participación efectiva es solamente del 5%. En el caso, para la Policía Nacional, no es menos lejano, tuvieron una participación en el año 2013 de casi del 70%,
y ahora en el 2019 tienen una participación del 6%. Medidas a tomar por parte del Consejo Nacional Electoral para la participación de la fuerza pública. Con respecto al padrón electoral, en el 2013 tuvimos 11.666.000 electores, en el 2019 13.261.000. Eso quiere decir que tenemos un crecimiento de aproximadamente del 2.3%. Vamos a tener un padrón electoral para el 2021 de aproximadamente 14 millones de electores, obviamente diferenciando el tema del padrón activo y del padrón pasivo. Y un dato muy interesante, ahora que se aprobó el tema de las listas cerradas, es que tendremos los resultados de alguna manera de forma inmediata. Estamos hablando que las elecciones 2021 tenemos a presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos. El escrutinio anteriormente demoraba entre 1 hora y media, inclusive por algunas dignidades pluripersonales. Ahora se tendrán resultados a partir de las 6:30 de la tarde, un gran porcentaje. Obviamente dependerá esto de los miembros de las juntas receptoras del voto. Este dato es muy importante para el tema de los partidos políticos. Para el caso, y aquí es un dato muy interesante, las inconsistencias numéricas que tuvieron en varios procesos electorales. El menor porcentaje hubieron en las elecciones 2017 y 2018. En el 2017 tuvimos inconsistencias numéricas, en donde los miembros de junta se equivocaron, del 5.3%. En el 2018 del 3.88% y en el 2019 del 7.5%. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Hoy en el Minuto ODS vamos a hablar de un tema muy importante relacionado con las mujeres. El Foro Económico Mundial publicó recientemente su informe sobre el Índice Global de Brecha de Género, en el que señala que el país, Ecuador, cayó 7 puestos con relación al puntaje alcanzado en 2018 y se mantiene estancado en los últimos 10 años. El índice revisa información sobre la participación y oportunidad económica, logros educativos, avances en el acceso a la salud y supervivencia y el acceso al poder político de 153 países en el mundo y registra las brechas que existen entre hombres y mujeres. La posición de Ecuador respecto del índice muestra un retroceso porque mientras el resto de países mejora, Ecuador se mantiene estancado. En el ámbito del poder político, según este índice, en el 2019 la paridad entre hombres y mujeres en puestos parlamentarios y gubernamentales alcanzó solo un 26%, 2.3 puntos porcentuales menos que en el 2018. En relación con el eje de educación, Ecuador está muy cerca de alcanzar la paridad, pero las diferencias se reflejan en las carreras que eligen las mujeres, donde no predominan los temas de ciencia, tecnología y matemáticas. Otros indicadores donde Ecuador muestra bajo desempeño son igualdad salarial, participación laboral y proporción de mandos directivos. Tareas que más allá de la política pública muestran la necesidad de un cambio empresarial que reconozca las capacidades de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres y sobre todo un cambio cultural, donde desde el principio de la vida las niñas tengan las mismas oportunidades y se permitan tener los mismos sueños que los niños. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. En principio 1 hora parece largo, pero el tiempo siempre vuela y los segmentos que van copando la información que le presentamos aquí en Frecuencia Política cada vez son más nutridos e importantes. Gracias por eso, hemos tenido una interesante discusión, María Belén, sobre el tema de educación superior, siempre se queda mucho por comentar. Diego Tello ha puesto en conocimiento varios temas del padrón electoral, de la gente que vota, del número de inconsistencias. Les recordamos, este año vamos a tener ese tipo de datos, pero también qué pasa, a la gente le gusta o no le gusta San Valentín, qué regalan San Valentín, cosas de esas también aparecerán en los datos, en datos abiertos. Esta información siempre tiene que ser
también de la cotidianidad de la gente, saber también temas que no tienen que ser tan serios como los que topamos casi siempre en el programa. Tan serios como María Belén se pone en el desarrollo de este programa. Y evidentemente saludamos también el Minuto ODS. No sé si ya lo dijimos y con esto cerramos, pero la semana anterior hemos aprobado una cosa inédita para el Parlamento ecuatoriano. Si ya lo dijimos, vale repetirlo porque es muy importante. El día de ayer hemos recibido una felicitación de Gabriela Cuevas. Ella es legisladora mexicana, pero preside la Unión Interparlamentaria, que es la congregación de parlamentarios de todo el mundo. Y nos dice que nos felicita y que se convierte en una buena práctica, una propuesta que fuera hecha por mí, por mi equipo de trabajo, pero respaldada por el grupo parlamentario de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Erradicación de la Pobreza, y es una ficha técnica, ya hablaremos, tal vez vale la pena que hables sobre esto, María Belén, la próxima semana, con un detalle pequeñito de la ficha, ¿no es cierto? ¿En qué medida cualquier proyecto de ley que discutamos en el Parlamento ecuatoriano podemos saber si se acerca o no se acerca a los objetivos de desarrollo sostenible y lo más importante, si contribuye con cumplirse o no? Dejemos de hacer populismo legal también. Muchas leyes muchas veces no sirven de nada, hay que decirlo con sinceridad, y fijémonos en leyes importantes para el país. El reto ahora que tiene la ficha es justamente presentarles información a la ciudadanía. Una vez que esta comience a llenarse, queremos que los ciudadanos tengan acceso y sepan el porcentaje de leyes que se están tratando referente a una temática en especial, qué objetivos se están atacando, qué objetivos no están teniendo ninguna producción legislativa. Faltando segundo antes de las 7 de la noche, les decimos que nos vemos la próxima semana y les mandamos un abrazo fuerte. Muchísimas gracias siempre por sus comentarios, sus réplicas, sus críticas y preguntas que nos hacen. Y recuerde que el día domingo estamos reprisando a las 9:30 por la cuenta de Facebook de Pavel Muñoz de Asambleísta. Muchas gracias a todos por su compañía en esta sección de Frecuencia Política. Nos vemos el miércoles. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público.